vamos a ver, como vimos, qué es el hinduismo y por qué no soy hindú. Y vamos a ver por qué es importante esto. ¿Alguien se acuerda? Aquí hay varios que crecieron en los 70s. ¿Se acuerdan quién es? ¿Saben quién es George Harrison? Música de él, ¿de qué grupo pertenecían? Los Beatles. Bueno, a ver si se acuerdan de esta melodía por acá. Traemos música hoy. Nos ayuda la tecnología. Ahí está. A ver si se escucha. Ya puse el volumen. Este hombre sacó un disco antes de que estuviera con los Beatles. Se llama el disco All Things Must Pass. Y en este disco tiene una canción que se llama Mi Dulce Señor, My Sweet Lord. Que pegó mucho tiempo. Y muchos cristianos pensaban que esta canción era muy linda porque hablaba de Dios, era la época, ¿se acuerdan? De los hippies, donde todo era amor y paz. Esa fue la época donde creció, George Harrison compuso esta melodía. Por cierto, el símbolo que tenemos ahí al principio del hinduismo es esto, es una palabra o un símbolo en sánscrito, que es un lenguaje, una lengua ya muerta, que es en donde se escribieron, el lenguaje con el que se escribieron la mayoría de los escritos hindúes. ¿Alguien se acuerda de algún escrito hindú? ¿Literatura hindú? Tenía que ser. ¿Otro menos controversial? ¿Alguien leyó el Ramayana? ¿El Mahabharata? Bueno, vamos a ver un poco de eso. Pero escuchen esta canción, a ver si la identifican. Uy, no pasó, espérenme. Si le conecto las bocinas es más fácil, ¿no? Me falló la tecnología ahora. Esto fue error de operador. A ver, veamos. Ahí está. ¿Qué pasa? Uy, hay sonido. A ver, ahí va. ¿Recuerdan? No, estoy muy chiquita, tú estás muy chiquita. Ahorita vamos a oír más de esto, pero esta canción, muy sonada, fue motivo de una demanda legal. A George Harrison lo demandaron porque hubo otro grupo que dijo, esa melodía, esa canción, ese es el sonsonete principal de esa canción, se la plagió George Harrison de otro grupo. Y les voy a poner las dos canciones. Encontré un video donde ponen las dos canciones y las superimponen una sobre la otra para que puedan ver la similitud. A ver si se escucha. Pero esta otra canción se llamaba He's So Fine. Y es otra canción que salió también en la época, pero es anterior a la de George Harrison. Entonces vamos a ver qué... So fine, she reminds, that handsome boy over there, one with the wavy hair. Ahora vamos a poner las dos, una encima de la otra. Esta es la de George Harrison, la que está en la izquierda. Están las dos puestas, no, ¿se ve cómo no se contraponen las armonías?
Bueno, ahí la escuchan toda, si no se acuerdan, pero cuando demandaron a George Harrison, de hecho él perdió esta demanda. Él dijo, bueno, a lo mejor lo hice inconscientemente porque había escuchado la melodía por ahí, no se acordaba dónde la había escuchado, y siendo el genio musical que era, agarró y se la plagió inconscientemente. De todos modos fue encontrado culpable de haberse robado la canción. Pero lo irónico de esto es que en el hinduismo, y esta palabra no habla del Dios cristiano, muchos así lo pensaban, habla de Krishna y habla de los dioses hindúes. Entonces, si la están cantando es como echarse una alabancita ahí a Brahma, Shiva y a Vishnu. Así que cuidado. Pero lo irónico de esto es que el hinduismo lo acepta todo, como vemos en la entrevista aquí con la amiga. Pero esto es lo que decía Gandhi. Gandhi decía, el seno del hinduismo lo acepta todo. Es una religión que usted puede agarrar de aquí, de allá y de acullá y no hay problema. En una analogía que se utiliza mucho para describir este tipo de ideología, es como decimos en nuestros países, todos los caminos llevan a Roma. O ellos les gusta decir, todos los caminos llevan a la cima de la montaña. No importa por dónde subas, vas a llegar a la cima de la montaña. Esa es básicamente la idea del hinduismo, pero no es tan sencillo. Es posiblemente de las religiones más antiguas junto con la religión egipcia, pero obviamente la religión egipcia ya está muerta. Esta todavía sigue hasta nuestros días. Entonces la religión viva aún más antigua que existe. Y es muy difícil describir el hinduismo. Muy, muy difícil, porque cuando aceptas casi de cualquier cosa, entonces, ¿cómo defines las creencias básicas? Entonces, lo que hemos hecho en esta clase, en vez de abarcar demasiado y tratar de darles demasiada información, lo que vamos a hacer es poner una sombrilla básica, y lo que vamos a hacer es esto: vamos a describir ciertas creencias que, si usted tiene esas creencias o una persona tiene esas creencias, lo más seguro es que sea hindú. Ese es el resumen de lo que vamos a ver. Pero el hinduismo es muy sincretista, es decir, lo acepta todo. Usted puede ser incluso ateo. ¿Quiere ser ateo y decir no hay dioses y ser hindú? Se vale. El hindú no te va a decir no, eso está prohibido acá. No, él va a decir, venga, si quieres decir hay un Dios, quieres decir yo soy cristiano, pero quiero hacerme hindú, como dijo nuestra amiga, ¿cómo? María Patel. No hay problema, no hay ningún problema. ¿Quieres creer que hay 3 dioses? ¿Está bien? ¿Quieres creer que hay millones de dioses? No hay ningún problema. El hinduismo te abraza en esta. Por ejemplo, algunos artistas famosos, ¿sabían ustedes que Julia Roberts es hindú? Julia Roberts es hindú, sí, lo siento. Búsquenlo por ahí. Obviamente George Harrison de los Beatles era hindú. Este hombre, ¿saben quién es? Russell Brand. Es el esposo de Katy Perry, que por cierto ella era cristiana, ella era bautista. Ahora está casada con un hindú. Jerry García, de un grupo muy conocido en los 70s, 60s, Grateful Dead, sí, muy, muy famoso. Ricky Williams, de los Delfines de Miami, terminó en los Delfines de Miami porque no lo aceptamos en los Borregos del TEC de Monterrey, pero es hindú. Y este hombre, J.D. Salinger, un escritor muy famoso también, que en su casa lo conocen, pero dicen que es muy famoso. Pero ahora, más que estas personas, hay muchísima gente hindú. Esta es la premisa básica que vamos a ver, y la conclusión que vamos a ver es que no todos los caminos llevan a la montaña.
No todos los caminos te llevan a la cima de la montaña. Hay caminos que te llevan al barranco. Hay caminos que llevan al barranco, ¿sí o no? Entonces, no todos los caminos llevan a Roma y no todos los caminos te llevan a la cima. Eso les estoy dando un poco la conclusión, pero vamos a recorrer el camino un poco más despacio. ¿Qué es el hinduismo? Les decía, muy difícil de explicar, sobre todo en los 40 minutos que me quedan, pero vamos a hacer el mejor intento. El hinduismo es importante porque 14% de la población mundial es hindú. Ustedes aquí en Estados Unidos tienen la oportunidad de interactuar con más hindúes que casi cualquier otra nación aparte de la India y tal vez Inglaterra. Pero aquí hay una gran cantidad de gente de la India. Y debemos poder saber cómo tener conversaciones inteligentes con ellos cuando hablamos del cristianismo. Porque ¿qué vas a hacer cuando te topas con un amigo hindú y él te dice, sí, ¿quieres ser cristiano? No, yo tengo mis creencias, pero si quieres serte hindú está bien. Yo tomo lo que me gusta del cristianismo, eso es lo que ellos te van a decir. Y luego, ¿cómo te mueves de ahí para adelante? Se atoró la carreta ahí para... ¿Cómo vas a tener más puntos de conversación para llevar ahí la plática hacia adelante? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Cuántos de ustedes conocen hindús aquí en Estados Unidos? Levanten su mano. Veo casi la mayoría de la gente levantando, si no es que más de la mitad. ¿Sí? Entonces, 14% de la población se ascribe a algún tipo de hinduismo en el planeta Tierra. Es mucha gente. Bueno, ¿de dónde sale el hinduismo? ¿Qué orígenes tiene? Bueno, la palabra hindú viene de la palabra, se deriva de la palabra Shindu, y la palabra Shindu obviamente se deriva del nombre del río, del río Indo. Entonces era básicamente la religión de la gente que está del otro lado del río Indo, porque esa era la gran barrera natural que dividía al mundo occidental de la India. La India estuvo aislado por mucho tiempo, el único que llegó por ahí a invadir a la India fue Alejandro Magno. Ahí fue donde encontró elefantes y todas estas cuestiones ahí. Y de ahí adoptó elefantes también para usarlos como bestias de batalla. Pero el hinduismo de ahí viene de la palabra Shindu y obviamente degradó a hindú y así se les quedó, es decir, la religión de la gente de esta región. Ahora, ¿qué es lo que creen los hindúes? Les decía, es muy difícil definir lo que es un hindú, van a ver ahorita por qué. Pero vamos a hacer algunas referencias a creencias básicas que si tú o una persona tienen estas creencias básicas, lo más seguro es que seas hindú. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ahora, el problema con definir el hinduismo es que no tiene creencias o un dogma fijo. No tiene una serie de creencias o una lista que diga... Usted si quiere ser hindú tiene que seguir estos pasos o tiene que tener estas creencias o tiene que tener estos rituales. No hay un dogma fijo o un grupo de creencias físicas para el hindú. No tiene estructura o jerarquía. No hay un Vaticano hindú. No hay un regente, no está el gurú número 1, no existe. Son como parches aislados de grupos de creencias en la India. No hay un organismo central que diga, este es el hinduismo para todo el resto de la gente. No hay tal. No hay como el Vaticano o no hay como la Iglesia Ortodoxa. No hay tal cosa. ¿Qué más? Interesante. No hay un fundador único. Fue una religión donde un filósofo hindú fue metiendo un poco de su cuchara y luego agarraron un poco de otro, luego otro poco de otro, y así se fue formando durante
cientos de años. Las escrituras que ellos tienen, que incluyen los Vedas y muchas otras escrituras, los Vedas son los que más se conocen. Parte de los Vedas son escritos como el Bhagavad Gita, que es parte del Ramayana. Está ¿cuál mencioné ahorita? El Mahabharata también, sí. Entonces, hay muchos escritos, sí, tú lo hubieras hecho bien de hindú también, ¿no? Pero hay muchas escrituras que tienen los hindúes, hay cantidad de escritos, por cierto, en sánscrito, que es lo que les decía, pero no puede decir que un grupo de hindúes, o que para ser hindú tienes que creer todas esta lista de escritos. Tú puedes agarrar parte de los Vedas y parte de algún escrito de yoga. Por cierto, yoga son escritos, es parte de su canon. Puedes agarrar parte de los escritos de yoga, puedes agarrar parte de los escritos de aquí, de allá, y hacer tu propia mezcolanza. Entonces no hay tampoco un grupo de escrituras autoritarias como tenemos nosotros el Nuevo Testamento, que son ¿cuántos libros? ¿El Nuevo Testamento cuántos son? 27. Vamos a tener que repasar el Nuevo Testamento pronto. 27 libros. ¿Del Antiguo cuántos son? 39. Entonces, el origen... Estaba pensando y he estado leyendo muchísimo del hinduismo, fascinante, pero ¿de dónde surge el hinduismo? ¿Por qué surge el hinduismo? Y muchos de los estudiosos sugieren que el hinduismo surge como la necesidad de responder y decir, ¿por qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué sufrimos? Es una respuesta a esta pregunta. ¿Por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué habemos tanta gente aquí en la India que nos estamos muriendo? Que vivimos en una situación tan deplorable. Y ahí es donde entra la explicación del hinduismo. Pero veamos lo de un hindú. Este hombre, uno de los primeros ministros de India, Nehru, por cierto, el sombrerito se llama Nehru porque él fue el que lo popularizó. Así que si les gusta el Nehru, pueden conseguir uno. Se llama Nehru el sombrerito. Pero esto es lo que decía Nehru. Decía, el hinduismo como fe es vaga, amorfa, muchas caras, todas las cosas para todos los hombres. Difícilmente es posible definirlo o incluso decir sin duda si es una religión o no. En el sentido usual de la palabra, en su forma actual e incluso en el pasado, abarca muchas creencias y prácticas. De lo más alto a lo más bajo, a menudo se oponen o contradicen entre sí. Subrayen esas últimas palabras. ¿Qué más cree el hindú? Bueno, otra de las creencias generales de ellos es que la práctica religiosa es más importante que lo que tú creas. Es decir, las acciones son más importantes que las creencias. Las acciones son más importantes que las creencias. Eso es lo que cree el hindú en general. Dharma. ¿Quién vio la serie de Lost? ¿Se acuerdan del Dharma Initiative? Nunca entendí quién fue esa organización, pero ahí venía, se la copiaron de ahí. Pero Dharma es esta idea de orden, de el orden cósmico de las cosas, que hay una forma en que el universo debe ser y debe funcionar. Esa es la idea del Dharma, ¿sí? Uno de los estudiosos más famosos en cuanto al hinduismo, probablemente el primer hombre que se metió a estudiar el hinduismo, que fue a estudiar estas religiones orientales y que se quedó con ellos y fue el motivo de toda su vida,
En una introducción que escribió acerca del hinduismo, que es muy autoritaria incluso hasta nuestros días, es lo que escribe el doctor Max Mueller. Dice: me atreví a decir en esta reunión lo que encuentro que es la única nota básica, la cuerda única de todos estos libros sagrados, es decir, los Vedas y todos los demás escritos hindúes. La nota básica o acorde que corre a través de todos ellos es la salvación por obras. Uno tiene que hacer cosas para ganar su salvación. Ahora, la salvación no es como nosotros los cristianos la entendemos. Es otro concepto que está relacionado con el karma y la reencarnación. Ahorita lo voy a explicar. Pero eso es lo que concluye Mueller. Dice: todos ellos enseñan que la salvación debe ser comprada y que sus propias obras y méritos deben ser el precio de la compra. Méritos, obras. Nuestra propia Biblia, nuestro propio libro sagrado del Occidente, es de principio a fin una protesta contra esta doctrina. ¿Sí? Eso es lo que él concluye acerca del hinduismo. ¿Qué más? ¿Qué más? Aparte de las obras o la práctica. Bueno, hay gran flexibilidad, como hemos mencionado, en cuanto a dioses. Pero hay que hacer una distinción muy importante, porque a diferencia de, si yo les preguntara, ¿los hindúes qué son? ¿Politeístas? ¿Son panenteístas? ¿Panteístas? ¿Qué son? Puede ser de todo. ¿Sí? Puede ser panenteísta también. ¿Qué es eso? Es un pan grande. Todos son. Sí, pan grande. ¿Algún panadero aquí? No, el panenteísmo es que todos formamos parte de Dios y Dios forma parte de todo. Les decía, ellos son como ir al buffet chino aquí en Estados Unidos. Si quieres pizza, hay pizza. Hay French fries. ¿Quieres una hamburguesa? Hay hamburguesa. ¿Quieres sushi? Hay sushi, que es japonés. Yo no sé qué hacen en un restaurante chino. Pero si quieres, es como, de verdad, es como ir al restaurante chino acá en Estados Unidos, que un chino va. Yo tengo un compañero chino. Es hasta menudo, ¿eh? O sea, yo tengo un compañero chino y le digo, vamos a comer comida china, y me lleva a Chinatown, donde tienen los tanques de pescado, y me dice, ¿cuál quieres? Ese, y ahí te lo fríen. No tiene nada que ver con los restaurantes chinos de buffet. Pero la palabra exacta de lo que describe el hinduismo en general es enoteísmo. Enoteísmo. ¿Qué es el enoteísmo? Es la idea de que hay un Dios principal, pero no desconoce la existencia de otros dioses menores. ¿Sí? Es aún un poco más distinguida la creencia de los hindúes. Y de nuevo, hay muchos sabores de hinduismo. Me estoy yendo por la rama principal del hinduismo. Ellos lo que creen es que hay un Dios o una realidad única, o realidad universal también le llaman, y este es el que origina todo. Algunos le llaman Brahma, pero la realidad es que ellos creen, si tú le preguntas a algunos hindúes te van a decir, no, el hindú es monoteísta. Es interesante, pero yo he visto debates entre cristianos e hindúes donde el hindú dice, soy monoteísta. Pero existen manifestaciones de... Por cierto, esta realidad única es impersonal, es irreconocible. Tú no puedes tener acceso a esta realidad única por ti mismo. Casi un deísta, ¿no? Más o menos, es como como el Dios de los deístas, más o menos, ¿sí? Este es el Dios que echó todo a andar y
Como Ya. Zeus. Como Zeus de los... Bueno, es el mismo tipo de creencia, es decir, tienes un dios principal, Zeus, y tienes a todos los demás diositos menores. Es un gran ejemplo de enoteísmo. De nada. Sí. Entonces, esta realidad única tiene manifestaciones. Entonces, este Dios único tiene una manifestación que se llama Brahma. De hecho, déjenme ponerlo acá, creo que tengo. Ahí está. Tengo una manifestación que es Brahma, otra manifestación que es Shiva, otra manifestación que es Vishnu. Pero puede haber cientos de manifestaciones de los dioses, incluso millones de ¿Son manifestaciones. mujeres o hombres o ambos? Muchas veces, si tú buscas imágenes, por ejemplo, de Krishna, que ahorita vamos a hablar de él, que es una encarnación de Vishnu, si tú ves fotos de él, bueno, normalmente se refieren como él, pero a veces viene representado como mujer también. Depende Es del interesante, es interesante eso. Lo que algunos hindúes usan para describir lo que es esta relación entre la realidad única o Dios único y estos ídolos por cierto, ellos no tienen problema en llamarles ídolos, pero ellos dicen son representaciones de alguna característica de esta realidad única con la que el hombre está acá abajo. Y esta es la forma en que el hombre interactúa con esta realidad divina. Esto no es accesible directamente, tiene que hacerse a través de dioses o ídolos, pero estos ídolos no son dioses aislados, sino que son parte de esta realidad universal o representaciones de esa realidad única. Es decir, ellos usan esta analogía. Tienes una taza. Bueno, tú no vas y tomas leche directamente de la vaca o del bote. Bueno, algunos sí, ¿verdad? A las 3 de la mañana. Pero normalmente lo que haces es tomar una taza, ahí te sirves y de la taza tomas. Esa es lo que dicen ellos, que estos dioses o ídolos son aspectos distintos de la deidad. Es decir, por ejemplo, si tú necesitas una parte de Dios que sea una parte maternal y compasiva, entonces puedes irte con Swati, que es una diosa con esas características, o puedes irte con otro diferente ídolo. Entonces mucho de esto es una cuestión única, pero mucha gente dice, son politeístas y ya. Pero no es exactamente lo que la mayoría de los hindúes creen. Es decir, los dioses y los ídolos no están aislados, sino son parte de esta realidad única que ellos tienen. Entonces, ¿alguna pregunta de esto? Porque esto puede ser algo confuso. Sí, Carlos. Entonces ellos consideran que esos son personas individuales o que son No, simplemente piensan que son ídolos. Son manifestaciones o entidades. Por ejemplo, y algunas de estas, sobre todo Vishnu, dicen que viene periódicamente a la tierra a enseñar algo a los seres humanos, y la última que vino fue Krishna. Esa es la relación con Krishna, que voy a hablar un poco más de Krishna en un minuto. Sí. Sí, desde los tiempos de Alejandro Magno se consideraba que la religión era politeísta. Ujú. Después en el pensamiento se le adjudicó decir polifacético. Es decir, eran dioses, y así como dices tú, que dependen de uno mismo. Claro. Y así se ha dicho desde entonces. Sí, esa es la idea principal. Ahora, esto no es para nada una estructura rígida. ¿Sí? Usted le puede agregar acá el ateísmo y le puede agregar lo que quiera. Ese es el buffet básico hindú, pero puede meterle sushi y pancita y arepas. Pero si tú eres ateo, entonces no crees en nada de eso, entonces ¿cómo va a ser
¿Cómo pasa Ellos el dicen hinduismo? que no hay problema. Pero no tiene María sentido. dijo que no había problema. De veras, los hindúes creen que no hay problema con esto. María lo dijo. Creen que la lógica es un invento occidental y ellos no tienen problema con decir ese tipo de cosas. Y como Pero- se vale pero- todo, Vamos para allá ahorita. Pero les llegas a preguntar, hay muchos maestros que son de la India y de Pakistán. Ajá. Les llegas a preguntar y lo que sí te dicen es de que tienen muchos dioses. Así Sí. lo dicen abiertamente. Sí. Y que depende de tu región Sí. a la cual tú Para- veneras más. Sí, para allá voy a... idolatras más. Pero Exactamente. si no para allá crees voy. en Dios, entonces no existen muchos dioses. No existe Brahma, Shiva y Vishnu. No existe ninguna realidad. Pero si te universal. gusta el yoga, puedes ser hindú y te metes al yoga. Allá es para... Zaratustra. Ese es mi problema principal con el hinduismo y para allá voy. Pero es lo que dicen, de hecho esta canción de George Harrison, de eso habla, el coro habla de Hare Krishna. Hare Krishna, el Hare es una mantra, es decir, es una forma de dirigirte a los dioses. Hare, les digo, es un mantra. Un mantra es una forma de comunicarse con los dioses, con los ídolos. Está hablando ahí de Krishna, que es una encarnación de Vishnu. Habla también ahí, por ejemplo, de Brahma, que es esta realidad suprema e inaccesible de Vishnu. Y habla también de Devo Maheshawa, que es Shiva, que es... esto tiene una relación también. Brahma es el dios creador, Shiva es el dios destructor, es decir, ellos piensan que el universo pasa por distintos ciclos de construcción y destrucción, y Vishnu es el dios conservador, es el que conserva todo en armonía y es el que tiene más acceso con el ser humano. Perdón. Les decía, hay gran flexibilidad con los dioses, y la salvación no es como la entendemos nosotros. Para ellos la salvación es reunirte con esta realidad universal, salir del ciclo de nacimiento y muerte. Vamos a ver ahorita esta cuestión de el karma y la reencarnación, y unirte a esta realidad universal. Ese es el propósito, es la liberación de tu alma de este ciclo que, de hecho, en esta canción de George Harrison dice que puede durar mucho tiempo. Dice, quiero conocerte, oh Señor. Obviamente se está refiriendo a no a nuestro Señor. Y dice, quiero conocerte, pero toma mucho, mucho tiempo. Y esa es la cuestión, que la cuestión de la reencarnación puede tomar mucho tiempo. Krishna, algunos de los problemas que yo veo con Krishna. Krishna, según ellos, es un personaje histórico que existió y que era una reencarnación de Vishnu. Él escribió supuestamente, no lo escribió, él toda su vida viene relatada en un escrito que se llama el Bhagavad Gita, que es parte del Mahabharata, y él fue adorado, les digo, como esta encarnación de Vishnu. ¿De dónde viene este escrito? Bueno, hablando de fuentes, ¿cuáles son nuestras fuentes primarias para saber de Jesús? Nuevo Testamento. ¿Cómo sabemos de Krishna? A través de este escrito. ¿De dónde vino? Supuestamente este escrito fue relatado directamente de Krishna a uno de sus alumnos que se llamaba Arjuna hace unos 5,000 años. Ahí les encargo. Ahora, ellos dicen que Krishna viene cada 8,600,000 años. Y, perdón, son miles. Creo que me sobraron ahí ceros. Pero lo interesante de esto es que, como historiador, por ejemplo, un historiador que se pone a ver el Bhagavad Gita no puede deducir nada acerca de este escrito porque ya es demasiado lejano a cuando se escribió. No tiene valor histórico alguno, porque la fuente más cercana se escribió 4,200 años después
de que vivió Krishna. Es como si yo viviera hoy y dentro de 4200 años se escribe una biografía de mi vida. Entonces fue escrito en el 800 después de Cristo. No, se escribió en el siglo XII de este siglo. Obviamente la tradición oral tiene más tiempo, pero como historiador, un historiador no podría decir, incluso los historiadores dudan mucho que Krishna haya existido, lo cual no sucede con Jesús. Ningún historiador serio de nuestros días duda que Jesús existió. No se puede decir lo mismo de Krishna, que es lo más cercano que se podría acercar a lo que es Jesús. Karma, reencarnación y liberación, ¿cómo funciona esto? Bueno, el karma muchas veces pensamos que es, me encontré este meme por ahí, dice, se escribe karma y se pronuncia lero lero. Eso no es el karma. Karma no es cuando se te atraviesa alguien en el carro y les dices, el karma te va a alcanzar y al rato choca enfrente y dices, karma. No, eso no es el karma. El karma es que vas a tener una suma de lo bueno y de lo malo que hiciste en tu vida. Si lo malo es más que lo bueno, vas a bajar de nivel en tu próxima vida. Por cierto, de ahí viene el sistema de las castas. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué sucede también? Es como esto. ¿Ven un poco la imagen para dónde va? Todo lo que haces malo te va a volver, pero no en esta vida necesariamente. La idea de karma es a la siguiente vida. ¿Cuál es una forma de liberarte de este ciclo? Ahí es donde entra la yoga. La yoga no es nada más, hoy vamos a hacer ejercicios de aflojamiento o de estiramiento. No, es toda una filosofía escrita que habla de cómo tú puedes hacer ciertas cantidades de ejercicios mentales, de mantras, de sonidos, del Om. Ese es el símbolo, es un mantra. Y esto te ayuda a unirte a esta realidad, te hace mejor persona para que cuando reencarnes llegues a un nivel más arriba de lo que estás en tu casta. De hecho, la India ha abolido ya el sistema de castas, pero la gente lo sigue usando por cuestión religiosa. Entonces, las castas están así, están primero los sacerdotes y los brahmanes, que son los sabios. Ellos son los más cercanos, ya están casi como que en el último paso de su reencarnación, de unirse a esta realidad universal. Tienes después a los guerreros y a los reyes, gente noble. Por cierto, mientras más grande se va haciendo la pirámide, hay más gente abajo. Después tienes a los comerciantes, gente honorable. Después tienes a los de la casta ya más baja, que son los campesinos y los trabajadores, incluso esclavos entran ahí también. Y hay otra casta que de hecho muchos la ponen como fuera del sistema de castas, que son los intocables. Es decir, esta es la escoria de la sociedad, lo peor de lo peor. Ellos son los que se dedican a enterrar muertos, a limpiar cloacas, todo el trabajo más deplorable y asqueroso de la sociedad se los dejan a ellos. Y si a ellos les dices, oye, quisieras salir tú de esta situación en la que estás, ellos dirían, no, ese es mi karma. Es de hecho, tratar de cambiar la situación en la que estás va contra tu dharma, es decir, contra la forma en que las cosas deben ser. Entonces la gente se casa en sus mismas castas y terminan en su misma casta, porque la promesa del hinduismo es que si tú respetas tu dharma y aceptas tu realidad como es, en la próxima vida vas a reencarnar en un nivel más alto. Entonces, si estás aquí y aceptas la situación en la que estás y eres un buen hindú, una buena persona, entonces vas a llegar a una casta mayor. De ahí viene el sistema de castas. Pero como les decía, la canción de George Harrison dice, lleva mucho tiempo, puede tomar mucho tiempo. Incluso esto puede ser un círculo infinito. Yo les sugiero que puede ser un círculo infinito. Uno puede estar brincando de aquí para allá y de allá para acá, y nada más estar brincando
y uno nunca llega acá, entonces uno está eternamente ahí perdido en este ciclo de reencarnación y de muerte. Y como les decía aquí, la ironía es que lo acepta todo. De hecho, ese es mi problema principal y la cuestión de por qué no soy hindú. El hinduismo acepta todo, incluso decía, ahorita voy a leer una cita de Gandhi, pero el cristianismo no entra bajo la sombrilla hindú. Y este es el argumento principal por el que no soy hindú. Con todo perdón de Gandhi, creo que está equivocado en esto. Él decía, mi hinduismo no es sectario, es decir, no excluye. Incluye todo lo que sé que es lo mejor del Islam, el cristianismo, el budismo, el zoroastrianismo. La verdad es mi religión. Ok, si la verdad es tu religión, amigo Gandhi, tienes serios problemas aquí, porque la verdad es absoluta. Si tienen duda de esto, vean 3 lecciones que di acerca del relativismo. No es de que cada quien inventa lo que quiere. Y lo mejor del cristianismo no se puede encontrar en el hinduismo. Vamos a ver cuáles son las diferencias principales. Resumiendo, para mí, el problema principal que tiene el hinduismo es que termina violando las leyes de la lógica. Yo veía aquí a Carlos que decía, no tiene sentido esto. Estoy de acuerdo. Viola las leyes de la lógica. ¿Cuáles son las leyes de la lógica? Hay 3 leyes básicas de la lógica. Una es la ley de identidad, es decir, yo soy igual a mí mismo. Suena obvio y suena tonto, pero es eso. Si digo está lloviendo afuera y es verdad que está lloviendo afuera, estoy teniendo una correspondencia con la ley de identidad. Lluvia afuera y lo que yo estoy diciendo son homólogos, y por eso estoy diciendo algo que es verdad. Si estuviera soleado afuera, sin lluvia, y digo está lloviendo afuera, estaría violando esta ley de identidad. La ley de no contradicción, P es no P, es decir, yo no puedo decir, mira qué lindo, está lloviendo y está soleado afuera al mismo tiempo. No, o llueve o no llueve. No puede ser ambas. No puedes estar medio embarazada. O estás o no estás, ¿sí? Y esa es la ley del medio excluido, es una o es la otra, ¿sí? No puedes estar no embarazada, si estás embarazada, ¿sí? Es la misma cuestión. Entonces, mi problema con el hinduismo es esto, que termina violando las leyes de la lógica. Por ejemplo, si yo soy de un background del Islam y llego con el hindú y le digo, yo quiero hacerme hindú, mi religión es el Islam, pero yo quiero cambiar de religión, pero quiero guardar, como dice Gandhi, lo mejor del Islam. Y yo llego con esta creencia de que Jesús no resucitó. De hecho, llego con la creencia que tienen los musulmanes, que dice que Jesús ni siquiera murió en la cruz. Y llega otro y yo digo, llega otro y un cristiano dice, bueno, yo voy a tomar lo mejor del cristianismo. Y el cristianismo dice que Jesús sí murió en la cruz. Y el hindú dice, no hay problema. No hay problema. Este dice que sí y este dice que no. Debe estar basado en la realidad. Esto es lo que sucede. Por cierto, tengo más ejemplos aquí. Por ejemplo, la Biblia dice que morimos una sola vez y de ahí a juicio. Está en Hebreos. Pero ellos dicen que no, que mueres muchas veces. Pueden ser las dos, ¿verdad? No, o es una o es la otra. Entonces suena muy lindo lo que dice Gandhi, pero cuando uno se pone a pensar en las implicaciones de eso, hay serios problemas ahí, porque va desligado de la realidad. El ateísmo, como decía, no puedes decir que hay Dios y que hay miles de dioses, no tiene sentido eso. O el budismo, por ejemplo, que dice que el universo es eterno. Sabemos que eso no es cierto. Hubo un inicio y la Biblia dice hubo un inicio. Entonces, esto es lo que sucede. Por un lado tenemos la razón y por el otro lado tenemos algo que pasa en nuestra sociedad, es el sentimiento. Y alguien me preguntaba, ¿cuál es tu problema con los sentimientos? No tengo ningún problema con los sentimientos, con las emociones, son buenas.
Dios nos las puso para ahí, pero las emociones no son para pensar, son para sentir. Y lo que sucede, creo yo, con mucha gente que se va con el hinduismo, es que dice, ok, yo tengo la verdad dentro de mí, en mi corazón, y yo proyecto esa verdad. Por el otro lado, sí, es lo que dice acá. Yo proyecto lo que tengo en mi corazón, y lo que diga en mi corazón, eso es verdad. Pero la forma correcta de discernir lo que es verdad y mentira, lo que es real y lo que es irreal, es de ver lo que existe ya y descubrir lo que existe ya, y entonces eso forma parte de lo que yo creo, no al revés. El que yo crea que está soleado ahorita afuera, no lo hace verdad. Es independiente de mí. Y eso es lo que sucede con el hinduismo. El hinduismo es muy atractivo porque hoy nuestra cultura es una que dice, yo defino lo que quiero que sea verdad. Y yo les sugiero que esta es la forma incorrecta. Incluso es muy peligrosa. Muy peligrosa. Un hindú muy famoso, Rabbi Zacarías. Bueno, este hombre era de la casta más alta de los sacerdotes burundis de la India, y él renunció a su hinduismo. ¿Por qué? Por este problema. Y él lo que dice es esto: lo que creo en mi corazón debe tener sentido en mi mente. Y cuando yo veo el hinduismo, no tiene sentido en mi mente. Puede ser algo interesante para alguien que se guía por los sentimientos, pero los sentimientos no son el árbitro de la verdad. Ese es el problema con el hinduismo. Y uno puede ver de dónde viene el hinduismo también. El cristianismo tiene superioridad en que la creencia triunfa sobre la práctica. Lo que tú crees es más importante de lo que haces. No están separados, pero tiene prioridad lo que tú crees. ¿Cómo es la salvación? ¿Por hacer o por creer? Por la fe, es una creencia. Dios se revela y se descubre, no se inventa. ¿Sí? Pero la fe sin obras es fe muerta. Exactamente. ¿Pero qué fue primero, las obras o la fe? La fe. La salvación es un don de Dios, Efesios 2:8. Exactamente. Entonces Dios se revela, Dios se revela y se descubre, no se inventa. ¿Sí? Un comentario, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en la India, en Pakistán, Oh, interesante. y en Nepal. Y una de Nepal, las cosas, India también, sí, una de las cosas que, un escenario que tuvimos fue que una señora estaba muy, muy mala, a punto de morir, y tenía un montón de dioses y estaban alabando. Nosotros no sabíamos, pues no sabemos la lengua. Entonces cuando nosotros entramos, alguien me dirigió a una señora, empezamos a conversarle, a mostrarle el plan de salvación. Ajá. Y ella decía que era muy imposible llegar tan fácil a Dios solo por medio de una sola Es persona. impensable para ellos. Sí, Decía que eso no podía ser verdad, que eso Sí. no existía. Sí. Pero sin embargo le dije, ¿y por qué no le he dado la oportunidad? Pero como ellos abrazan todo, Sí, dijo, ok, probemos. sí. Cuando probamos con ella, ella aceptó a Cristo en ese momento, oramos por la persona que estaba en cama, Ujú, y a medida que estaba inconsciente, ujú. y la rodeamos entre todos, empezamos a orar, y no hay que creer que se empezó a mover los dedos, empezó a mover las manos, y le temblaba, y la señora lloraba, y de todo momento empezaron a llorar, y empezaron a quitar todos los ídolos, y los iban a tirar a la basura. A medida iban quitando esas cosas, las tenían ahí llenas de pan, y de velas, y de comida, Sí, de y ofrendas. empezaron a tirar las ofrendas a la basura, y a medida se iba sacando todo ese poco de ídolos, la persona iba cobrando, hasta el momento que se sentó. Entonces, en ese momento aceptó a Cristo, y hoy por el día de hoy todavía se están plantando iglesias en el lugar donde Tremendo. ellos en Pakistán. Gracias Porque por compartir. era muy imposible para ellos que hubiera Jesucristo. Eso es muy cierto, y yo creo que cuando uno es confrontado con la verdad y con la realidad, es imposible negarla, ¿no? Gracias por ese, qué lindo testimonio. Se me acabó el tiempo, necesito acelerar un poquito. Ahora, yo puedo ver de dónde viene el hinduismo, porque Pablo habla de esto. Lean Romanos 1, y dice Pablo
nosotros hemos adorado, o la gente ha adorado a ídolos y creaciones de su propia mente en vez de adorar al Creador del universo. Ese es el problema principal. Yo cuando veo el hinduismo y veo toda esta cuestión de idolatría, que ellos no tienen problemas en llamarles ídolos, veo que es una invención humana. Si uno se pone a ver lo que escribió Jesús y lo que dijo Jesús, no es algo que hubiéramos podido inventarnos, honestamente. Entonces mi problema con esto es que suena muy bien y decimos, uy sí, que coexistan todas las religiones, todos felices y contentos, y en un aspecto es cierto que debemos respetar a las demás personas que creen diferente que nosotros, pero no todas las ideas son dignas de respeto. Las personas son dignas de respeto porque somos creados a imagen de Dios, pero no todas las ideas son iguales. Termina esto en una contradicción. Ese es mi problema principal con el hinduismo. Déjenme unos puntos para casa. Génesis 1, Génesis 1, esto viene en Hechos, no cambié la cita, discúlpenme, pero viene en Hechos 17, dice, hombres de Atenas. Cuando llega Pablo a Atenas, dice, me doy cuenta de que todos sentidos ustedes son muy religiosos, pues al pasar y observar los objetos de su culto, encontré también un altar, esta inscripción, al Dios desconocido. Lo que por tanto adoráis como desconocido, eso os lo anuncio. Hay que tomar lo que creen los demás y adaptarlo, pero nunca comprometer la verdad. No me puedo parar porque ya me pasé. No podemos comprometer la verdad. Dios es lo primero y es lo más importante. Entonces, veamos líneas de comunidad, de cuestiones comunes que podamos hablar con personas que no creen como nosotros, pero no comprometamos la verdad. Número 2. No todas pueden ser verdad. Jesús dijo, yo soy el camino. Esto suena muy ofensivo, pero si yo digo, está lloviendo afuera, y se ofenden, lo siento mucho, pero es que está lloviendo afuera. Es verdad. Entonces Jesús, si fue el Hijo de Dios, como dijo, y era Dios y tenía autoridad, entonces lo que está diciendo es verdad y debemos escucharlo. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es distinto a todos los creadores de religiones de este mundo, porque todas las demás religiones más o menos decían esto. Ven por aquí, este es el camino. Jesús dijo algo radicalmente diferente. Él dijo, yo soy el camino. Lo que tú hagas conmigo va a determinar tu destino eterno. Eso es muy distinto a lo que hemos dicho y lo que han dicho otros. Y quiero estar yo en ese camino de la verdad. Y finalmente, Efesios 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, a la alabanza de su gloriosa gracia, con la cual nos ha bendecido en el amado. Estamos bendecidos de estar en la verdad y yo quiero adorar a mi Redentor de esa manera.